cada punto, para cada elemento diferencial, perdón, entonces yo lo que tenía que hacer es sumar todos los resultados para tener el campo. Considero entonces cada diferencial con un punto, determino por Biot-Savart y tengo que sumar, que en este caso sería integrar, porque tengo los diferenciales, integrar el campo. ¿Sí? Eso es lo que está planteado ahí. ¿Sí? Y después está marcando ahí los ángulos, ¿no es cierto? Que le llama alfa 1 y alfa 2, a esos ángulos que son menores de 90 grados. ¿Por qué? Porque ahí, ¿para qué plantea eso de los ángulos? Porque usted lo que tendría que hacer cuando aplique y quiera resolver esa integral, ¿no es cierto? De integral aplicando Biot-Savart, puede hacer un cambio de variable, digamos, un cambio de variables para la resolución. O sea, los alfa vienen para la parte matemática, digamos, de la resolución. ¿Sí? No entiendo qué es lo que me dice con imágenes, digamos, esa es la cuestión. No entendía si eran dos imágenes separadas, digamos, la consigna A y B, o qué era la segunda imagen, digamos, pero ahora sí entiendo que es la misma bobina, digamos. Ahora, claro, yo no le entendía si me estaba confundiendo con el método de las imágenes. No. Ahora No entendía que si eran dos dos imágenes diferentes o qué era la figuras segunda. diferentes. Dos figuras, Claro. pensé que eran dos figuras. No, ese es el corte que se hace, digamos, ¿no? De lo que sería el Perfecto. tablero. ¿Sí? Eso es. Bueno, muchas gracias, profe. Bien. Bueno, entonces le decía, vamos a compartir un poquito pantalla. Bueno, si nosotros, digamos, un conductor en un campo eléctrico estático, como veníamos viendo, ¿no es cierto?, en la parte electrostática, un campo eléctrico estático, nosotros tomamos como un cuerpo que sería equipotencial, y las cargas, ¿no es cierto?, las cargas depositadas en ese conductor se van a distribuir sobre su superficie de manera que desaparece el campo eléctrico en su interior. Hemos mencionado a esto en un momento, ¿no es cierto?, que eso es lo que pasa también en los conductores eléctricos, justamente, ¿no es cierto?, estamos mencionando que la carga eléctrica se va a distribuir en su superficie, ¿sí?, y entonces desaparece lo que sería el campo eléctrico en el interior. Bueno. Profe, Sí. hay alumnos que se les desconectó, si los puede volver a aceptar, dicen. A ver, déjame que vea. Pero no tengo ninguna, ¿no?, solicitud acá, y lo tengo a los 40 que se habían conectado inicialmente, están todos conectados. Bueno, ahí lo he visto entonces que no está para comentar. Sí, no me sale ninguna solicitud. Bien, ahora supongamos que el potencial, ¿sí?, el potencial debido a una determinada carga Q va a ser, lo identificamos nosotros con B, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un potencial debido a una carga. Ahora, si se aumentara, ¿no es cierto?, si se aumentara la carga total, si yo aumento esa carga que tengo en un factor K, ¿qué es lo que va a pasar? Recién dijimos que la carga, ¿no es cierto?, se distribuye en la superficie. Bueno, entonces si yo aumento la carga en un total K, se va a incrementar lo que es la densidad superficial de carga, ¿no es cierto? Porque si tengo una carga en la superficie, tengo una densidad superficial de carga. Luego, si yo aumento entonces lo que sería la carga, como decíamos, por un determinado factor K, va a aumentar también la densidad superficial. En el mismo factor, en ese mismo factor K, en todos los puntos, pero sin afectar lo que es la distribución de carga,
seguir siendo un cuerpo, digamos, equipotencial en una situación estática. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, digamos, ¿no? Que yo, el conductor este que tengo en el campo eléctrico estático, va a ser equipotencial. Y las cargas depositadas, ¿no es cierto?, se van a distribuir en la superficie. No tengo campo en el interior. Y ahora, al tener la carga de superficie, tengo una densidad superficial de carga. ¿Sí? Entonces, si yo aumento esa carga, también va a aumentar la densidad. ¿Sí? Pero va a seguir siendo equipotencial, o sea que se va a incrementar toda superficie respetando ese factor para que siga manteniendo la equipotencialidad. Bueno, vamos que tomamos la ecuación que ustedes ven acá, que es la ecuación del potencial para una distribución, ¿no es cierto?, superficial de carga. Bueno, se puede llegar a la conclusión entonces de que el potencial de un control aislado es directamente proporcional a su carga, ¿no es cierto? Lo vemos en la ecuación, va a ser directamente proporcional a la densidad superficial de carga, es decir, a la carga total. ¿Sí? Eso también, digamos, se puede ver del hecho de que cuando se aumenta la tensión, el potencial, perdón, en un factor K, se incrementa E. Ahí salió mal, sería el operador, desde la conversión clasimal, el operador nabla, ¿no es cierto? Decíamos que era igual a menos el gradiente de B en ese mismo factor. Bueno, entonces, pero si nosotros consideramos también que el campo es igual a la densidad superficial de carga sobre epsilon 0, entonces, ¿qué es lo que se puede concluir? Que la densidad superficial de carga y por lo tanto la carga también van a aumentar, como decíamos al principio, en un factor K. Y por consiguiente voy a tener una razón, una relación que es Q a B, ¿no es cierto?, que no va a cambiar. ¿Y eso a qué me conduce? A que yo puedo definir entonces, ¿no es cierto?, esta constante de proporcionalidad que se da, dado que la relación Q a B no cambia, una constante de proporcionalidad que es la que llamo C, y que es la que voy a denominar como la capacitancia del cuerpo conductor aislado que estoy considerando. Y como ustedes saben, la unidad, ¿no es cierto?, en el sistema internacional para esa capacitancia va a ser el coulomb por voltio o faradio, digamos, ¿no?, lo que es el faradio. ¿Sí? Entonces, de esa situación, ¿no es cierto?, del conductor en un campo eléctrico estático y cómo se da la distribución de carga, es que se llega al concepto de la capacitancia. La capacitancia en los elementos conductores tiene una importancia, digamos, práctica muy, muy grande en todo lo que es el electromagnetismo. Por ejemplo, ustedes, los que hagan líneas eléctricas van a ver, digamos, pudieran ver la importancia que puede tener siempre considerar un efecto capacitivo en los conductores. En los conductores mismos, entre conductor y tierra, o también en lo que es, digamos, los mismos transformadores, que también se dan efectos capacitivos y cómo ese efecto capacitivo puede llegar a ocasionar problemas, por ejemplo, entre el primario y el secundario, un transformador, cuando hablamos de transformadores de potencia. Bueno, entonces, el efecto capacitivo, como les decía, en los conductores tiene una importancia muy grande. Bien, ahora, los conductores, de lo que estamos hablando, pueden tener una forma arbitraria, así como se muestra ahí, como ustedes lo ven en la figura 1, ¿no es cierto? Pueden tener distintas formas. Uno por ahí está acostumbrado cuando se habla de un capacitor netamente a tener una forma más definida para la placa del capacitor, pero bueno, esos son casos particulares, ¿no es cierto?, de capacitores. De manera general, partiendo de manera general, yo puedo tener, digamos, una forma arbitraria. Después veremos lo más particular. Cuando se conecta la fuente de voltaje, como aparece acá,
corriente continua, ¿qué es lo que ocurre? Hay una transferencia de carga, o sea, yo voy a cargar, al conectar esta fuente, voy a cargar las placas, y teniendo en cuenta, digamos, la misma polaridad de la fuente, de fuente de tensión que estoy aplicando, voy a tener una placa que se va a cargar con más Q, o sea, carga positiva, y la otra con menos Q o carga negativa, ¿sí? Eso es lo que voy a tener al aplicar la fuente de tensión. ¿Qué es lo que también se ve en la figura 1, las líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? Que tienen un origen en la carga positiva y terminan en la carga negativa. ¿Sí? ¿Y cuál es la particularidad? Que se ve ahí en la misma figura, viendo la forma, digamos, que tienen las líneas de campo eléctrico. ¿Cuál es otra cosa que se deduce de ese mismo gráfico? ¿Que son perpendiculares a la superficie? Exactamente, ¿sí? Que las líneas de campo son perpendiculares a la superficie de los conductores, ¿no es cierto? Y como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, con la distribución de carga, que son superficies equipotenciales. Bueno, ahora, teniendo en cuenta la ecuación de Q, ¿no es cierto?, lo que habíamos mencionado anteriormente, y considerando que llamamos B12, ¿sí?, simplemente para identificar con su índice lo que sería la diferencia esta de potencial que tenemos, podemos escribir que C igual a Q sobre B, ¿no es cierto?, en faradio, para tener lo que sería la capacidad. Bueno, de manera teórica, ¿no es cierto?, de manera teórica, podría decirse que uno, para determinar la capacitancia entre dos conductores, podría seguir un procedimiento, digamos, que es el que se define ahora. Uno de esos es, digamos, lo que define la teoría, ¿no es cierto?, este procedimiento. Al final, lo que vamos allá, lo que dice acá al comienzo, digamos, en la placa que están viendo, ¿no es cierto?, que la capacitancia condensa una propiedad física de un sistema de dos conductores, o sea, yo formo ese sistema de tal manera, a veces cuando yo necesito al capacitor como elemento, como les decía, lo voy a formar yo, ¿no es cierto?, ese sistema para obtener una capacitancia, y otras veces, como les decía, eso se forma en un sistema, como en las líneas eléctricas, se forma ese efecto capacitivo, no porque necesariamente yo lo quisiera así, pero sino que se forma por la geometría que sea, porque en definitiva vamos a ver que la capacitancia va a depender de la geometría del condensador y de la permitividad que se tiene en medio, o sea, lo que tengo en medio de esos dos conductores. ¿Está? Entonces, de este simple, digamos, de esta simple conclusión se desprende eso, ¿no es cierto?, lo que decía, que en un sistema, no porque yo lo quiera, muchas veces se forma un capacitor, ¿no? O sea, tengo efectos capacitivos porque se me formó un capacitor, disposición de los elementos conductores que yo tengo. Bueno, entonces ese procedimiento dice primero, ¿no es cierto?, como punto número 1, para determinar la capacitancia entre dos conductores, elegir un sistema de coordenadas apropiado para la geometría especificada. Ahora vamos a ver en un ejemplo cómo queda aplicado este procedimiento. Suponer cargas positivas y negativas en los conductores, encontrar el campo eléctrico a partir de Q con la ley de Gauss u otras relaciones. Una vez que tengo el campo eléctrico, entonces obtener la diferencia, ¿no es cierto?, de potencial entre 1 y 2 mediante la ecuación que usted ya conoce, ¿no es cierto?, menos la integral de E por dl, integrando de 2 hacia 1, desde el conductor que tiene menos Q, ¿no es cierto?, hasta el conductor que tiene más Q, eso hace del 2 a 1. Y el punto 5, calcular o determinarse mediante la razón de Q al potencial, ¿sí?, de Q sobre el potencial. Ese sería, digamos, el procedimiento para determinar la capacitancia en un sistema de dos conductores.
como caso particular, que ustedes también ya lo han visto, ¿no es cierto? El caso particular, tenemos un condensador, un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Un caso particular, que básicamente, como su nombre lo indica, van a ser, como dijimos primero, el capacitor necesita dos elementos conductores, entonces son dos placas conductoras, que en este caso son paralelas, que tienen una determinada área y están separadas a una determinada distancia, y que el espacio, de cierta forma que el espacio que hay entre esas placas lo voy a llenar con algún dieléctrico, que va a tener una permitividad constante ese dieléctrico. Si a los fines prácticos voy a considerar que esa permitividad, epsilon, identificada con epsilon, va a ser constante. Bueno, por ejemplo, para ese caso particular es que se hace o se aplica acá lo que sería el cálculo de la capacitancia, yendo o utilizando el procedimiento que se ha mencionado anteriormente. Bueno, tenemos acá la figura 2, en el punto 1 nos decía de elegir las coordenadas. Bueno, acá está representado el capacitor de placas paralelas, ¿no es cierto? Con un área S, las dos placas paralelas, donde tenemos la distancia D también que las separa, ¿sí? Y se indica que hay un dieléctrico de permitividad epsilon entre esas dos placas. Bien, el sistema apropiado para ese ejemplo, bueno, como decía, elegir un sistema que el apropiado sería en este caso el cartesiano. Se toma el eje X, el eje Y, y se sigue el procedimiento descrito. Colocamos las cargas, ¿no es cierto?, más Q menos Q, que nos dice suponer carga positiva, negativa, ¿no es cierto?, en las placas. En este caso tomamos con más Q la carga superior, en la placa inferior. ¿Y qué voy a hacer? La suposición, por supuesto, partiendo de las consideraciones de este análisis, una distribución uniforme, ¿no es cierto?, de las cargas en las placas estas conductoras paralelas que se tienen. En este caso, por ende voy a tener, con esa distribución voy a tener una densidad superficial, ¿no es cierto?, una densidad superficial de carga en cada una de esas placas, que la identifico como un ρ sub S positivo, haciendo referencia a la placa positiva, y un ρ sub S negativo con la placa negativa. Sabiendo que el ρ sub S está dado como Q sobre S, ¿no?, para lo que sería la densidad superficial de carga. Bueno. Entonces, yo lo que puedo calcular, como estoy, ahora quiero determinar el campo eléctrico, ¿sí?, que era lo que me decía a continuación el procedimiento, lo considero obviamente en la dirección Y, ¿no es cierto?, por referencia a lo que he considerado como ejes, o como el sistema de coordenadas que he tomado, en este caso los ejes cartesianos, donde lo voy a tener al campo eléctrico de las placas en la dirección de Y. Por eso lo defino de esa manera, sabiendo que es ρ sub S sobre epsilon, campo eléctrico. Bueno, reemplazo el ρ sub S, ¿sí?, en la ecuación, y que es constante en el dieléctrico si se considera el efecto, si se ignora, perdón, lo que sería el efecto marginal del campo eléctrico, ¿no? Acá en la figura está representado, ¿sí?, el efecto ese marginal, ¿sí?, el efecto marginal que se tendría en lo que sería entre las dos placas, ¿sí? Pero después, considerando una permitividad constante del dieléctrico que tengo en el interior, y la distribución también uniforme de las cargas que hay en cada placa, por eso es que yo puedo, o es que dice que el campo eléctrico va a ser constante en todo el dieléctrico, despreciando o ignorando ese efecto marginal que se puede tener, ¿sí?, que se da en el borde de las placas. Entonces, una vez que yo planteo la ecuación del campo eléctrico, lo que me resta es determinar el potencial de acuerdo al procedimiento que teníamos, ¿sí?,
ya me restaría determinar el potencial. Bueno, lo planteo ahí, lógicamente voy a hacer una integral. En el planteo me decía yendo desde la carga negativa a la positiva, en este caso entonces sería de acuerdo a cómo he planteado o he ubicado el origen de coordenadas de los ejes que he elegido, entonces llegar de 0 hasta D, ¿no es cierto? Que es lo que aparece acá como límites de integración. Ingeniero, Sí, ¿de se toma como el espesor del eléctrico o se toma también la superficie de la placa? es yendo como lo plantea usted exactamente, como el espesor del eléctrico, es la distancia entre las placas, o sea, está tomada dentro de lo que sería la distancia de la superficie interior de cada placa. Eso sería. Bien. Entonces, planteamos la integral y bueno, simplemente ya lo que resta es resolver para llegar a obtener lo que sería la capacitancia. ¿Sí? Obtener la capacitancia donde se puede ver que va a ser independiente de Q, o sea, de la carga y del voltaje. Y va a depender, como habíamos dicho, de la geometría, ¿no es cierto? Y del medio, o sea, la permitividad que se tiene del medio. ¿Sí? Entonces, bueno, la obtención para la capacitancia, en este caso de un capacitor de placas paralelas que digamos, si bien es un caso particular, el capacitor es el que más se utiliza porque en los análisis también es como se va a buscar siempre simplificar todo análisis y cálculo yendo a la consideración de que puedo tomar el efecto capacitivo, el capacitor que se llama un sistema, como uno de placas paralelas. Si bien esto puede o no ser así efectivamente en la práctica, pero bueno, la aproximación sirve para poder determinar qué efecto va a tener ese capacitor que se forma. Por eso se plantea de esta manera. Bien. ¿Qué más? Energía y fuerzas electrostáticas. Bueno, el potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico, ¿cómo está definido, digamos, ¿no? ¿Cuál es la definición que se da para el potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico? La definición dice que es el trabajo necesario para traer una unidad de carga positiva desde el infinito, potencial de referencia 0, a dicho punto. ¿Sí? Hay una acotación respecto, había algo de esto en la elaboración por tema número 1, que se pregunta, decía, se conoce el potencial en un punto, entonces le preguntaba si se podía determinar el campo eléctrico, ¿no? En muchos casos se respondió correctamente que no se podía determinar, lo vimos después también, porque yo necesitaba considerar un gradiente, del potencial, ¿no es cierto? Y para considerar esa variación de potencial necesitaba por lo menos 2 puntos, necesitaba 2 puntos. Eso estaba respondido, pero después hubo planteo de algunos de ustedes que si yo consideraba en el infinito, por eso yo hoy les decía al comienzo, respondan así como se les pregunta, ¿sí? Lo que se les pregunta simplemente. El planteo de ese problema, o de esa pregunta decía, yo tengo el potencial en un punto, ¿puedo o no determinar el campo eléctrico? Entonces tengo potencia en un punto, bueno, no puedo determinar el campo eléctrico. Esa respuesta, como muchos lo interpretan así. Pero por supuesto que si yo en una pregunta empiezo a hacer muchas suposiciones, puedo llegar a respuestas diferentes. Eso
y sobre todo a veces eso puede conducir, como le digo, a que sea muy variada la respuesta. Creo que la mayoría lo interpretó bien en el sentido de decir, bueno, que no es posible calcularlo. Pero lo que quiero decir, si uno supone cosas que no están planteadas ahí, bueno, sí va a variar su respuesta, pero no es la idea que ustedes supongan cosas que no están ahí. A eso iba, ¿no es cierto? Entonces, por eso hubo algunos que respondieron de manera diferente, que si yo supongo tal cosa, sí sería posible calcularlo, pero bueno, les repito, no traten de enfocarse en la pregunta así como está ahí, como está hecho, sin tener que hacer muchas suposiciones. Entonces, bueno, decía cómo estaba definido el potencial eléctrico, como el trabajo necesario para traer entonces una unidad de carga positiva desde el infinito, que es lo que se considera como potencial de referencia cero, ¿no es cierto?, hasta dicho punto. Bien, entonces, supongamos, para traer una carga Q, una carga Q2, ¿sí?, teniendo en cuenta esa definición de potencial, yo para traer una carga Q2 lentamente, ¿sí?, eso ahí está explicado, digamos, por qué se dice lentamente, o sea, de manera que pueda ignorarse la energía cinética y los efectos de radiación. Esa es la idea de decir que yo traigo la carga desde potencial de referencia cero en el infinito, la traigo hasta un punto que yo quiero. Lentamente es para ignorar estos efectos que si no alterarían lo que es la deducción, digamos, que se hace, ¿no? Bueno, entonces la traigo desde, como decíamos, el potencial de referencia cero en el infinito contra el campo creado por una carga Q1. En el espacio libre, y la traigo hasta una distancia R12. O sea que hasta una distancia R entre 1 y 2, entre una carga y otra. Entonces estoy trayendo la carga Q2 desde el infinito en contra del campo creado por la carga Q1 y la traigo hasta una distancia R12, o sea, considerando entre estas dos cargas. Bueno, entonces la cantidad de trabajo necesaria estaría dada por Q2 por D sub 2. ¿Sí? Esa sería la cantidad de trabajo que yo necesito hacer para realizar esta tarea. Bueno, esto también deberían haber visto, digamos, cómo estaría definida, ¿no es cierto?, esa energía entonces que yo tengo. O sea, el potencial SB2 estaría definido como Q1 sobre 4pi epsilon 0 R12, o sea, la distancia que yo voy a considerar, lógicamente es el epsilon 0 porque me está diciendo en el espacio libre, ¿no es cierto? Estoy realizando esa consideración he realizado. Bueno, teniendo en cuenta que como propiedad del campo electrostático, sabemos que es conservativo, entonces el trabajo o la energía, esa 2 que hemos considerado, es independiente de la trayectoria, ¿no es cierto?, que se sigue para traer Q2, ¿no es cierto?, para traer Q2 hasta la posición que quería. También sabemos entonces que la energía va a ser independiente de esa trayectoria. Entonces podríamos plantear también de otra forma esa ecuación, considerando que es independiente de la trayectoria. Entonces, si yo combino las dos ecuaciones, la primera, o sea, esta que escribí acá, con la segunda, puedo llegar a que ese trabajo va a ser un medio de Q1B1 más Q2B2. ¿Sí? Bueno, hasta ahí entonces teníamos un sistema donde tenemos dos cargas, Q1 y Q2. ¿Qué pasa si ahora se trae otra carga? Una carga en este caso Q3. También el planteo es similar desde el infinito, ¿no es cierto?, por la referencia potencial 0 hasta un punto que está a una distancia R13,
o sea, lo considero como referencia en Q1, y también R2, 3, o sea, considerando con referencia en Q2, hasta esa posición. ¿Ya? La voy a traer a Q3 hasta una posición tal que me quede a una distancia R1, 3 respecto de 1 y R2, 3 respecto de 2, de la carga 2. Entonces yo necesitaría hacer un trabajo adicional, ¿no es cierto? Que va a ser un Q3 por B3. Donde acá sí ya estoy considerando, obviamente, que cuando yo estoy haciendo ese trabajo adicional, no tengo solamente, como en el caso anterior, que yo quería mover la carga Q2 y lo hacía en contra del campo de la carga Q1. Ahora tengo que considerar que para mover la carga Q3, lo tengo que hacer en contra del campo que me proporciona Q1 y el campo me proporciona Q2. Entonces, el trabajo que yo estoy realizando en ese sistema, ahora es el trabajo adicional porque tengo el trabajo que he hecho para Q2, ¿sí? Entonces yo puedo considerar que la suma, ¿no es cierto?, la suma de ese trabajo adicional y el trabajo que tenía para realizar el movimiento de la carga Q2 va a ser la energía potencial W3, que pasa a almacenarse, ¿no es cierto?, trabajo con energía potencial en el conjunto de las tres cargas que tengo, Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Entonces, planteo ya la ecuación haciendo la suma, acomodando un poco y llego a la ecuación que quedaría. Del primer planteo que decía un medio de Q1B1 más Q2B2, y ahora llego a que tengo algo similar, digamos, ¿no es cierto?, cuando voy acomodando, entonces yo puedo llegar justamente a eso, a un medio de Q1B1, Q2B2, Q3B3, haciendo, simplemente acomodando, digamos, matemáticamente. Entonces, ¿qué puedo deducir ya, no es cierto? O sea, yo ya puedo ver que tengo una tendencia a poder generalizar esto si yo considerara un número n de cargas. Bueno, pero ¿qué tengo que tener en cuenta en esta ecuación que obtuve, donde B1 dice el potencial en la posición de Q1 se debe a las cargas Q2 y Q3? O sea, siempre va a haber una interacción de un elemento de ese sistema que estoy considerando con respecto a los otros elementos del sistema. Ese B1 que yo tengo en esta ecuación, este B1 es diferente del B1 que tenía cuando solamente tenía dos cargas. Porque cuando yo tenía dos cargas, este B1 se debía, ¿no es cierto?, a la carga, solamente a la otra carga Q2. En cambio acá, el B1 se va a deber a las cargas Q2 y Q3. Entonces, de la misma forma, B2 y B3, que son los potenciales, ¿no es cierto?, en las posiciones de Q2 y Q3, se va a deber a el efecto que tiene ya el sistema considerando las tres cargas. Eso es lo que va cambiando cuando voy incrementando, o sea, los potenciales estos, B1, B2, B3, y así hasta Bn, van a ir cambiando en función de las cargas que yo tenga en el sistema. Entonces, si se extiende lo que les comentaba hace rato, este procedimiento, ya se incorporan cargas adicionales, n cargas, ¿no es cierto?, consideramos n cargas puntuales, ¿sí? Lo podría determinar entonces que la energía de esa potencial puede escribirse de esta manera, como un medio, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de Q sub k por B sub k. Obviamente, como estamos hablando de energía, la voy a tener expresada en Joule. Entonces, ve el potencial eléctrico y Q, el potencial eléctrico en Q que se debe a las demás cargas, lo que decíamos, ¿no? Es decir, que si yo considero en esta ecuación B1, va a ser el potencial eléctrico en Q sub 1 y que se debe a todas las cargas, ¿no es cierto?, de Q sub 2 hasta Q sub n. Bueno, ahora bien, una consideración que ustedes también la habrán manejado ya a partir de física, es que uno puede considerar que si bien en el sistema internacional la energía, la unidad de energía, perdón, el sistema internacional es el Joule,
es demasiado grande, es decir, yo tendría que ir a unidades muy pequeñas de Joule, o sea, a submúltiplos muy pequeños de lo que es el Joule por, para usarlo en la física de las partículas elementales, como que se está analizando acá. Entonces, resulta más conveniente medir la energía en función de otra unidad que sea más pequeña, como por ejemplo es el electronvolt. Y bueno, usted acá a continuación tiene lo que sería, o cómo está definido el electronvolt. Es la energía, dice, el trabajo necesario para mover un electrón en contra de la diferencia de potencial de un volt. Eso es lo que, o es la definición, digamos, del electronvoltio, que como ustedes saben es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Bien. Que por ahí en muchos ejercicios, problemas que se plantean, ven directamente la energía en electronvoltio para esta parte, ¿no es cierto?, de análisis. Bien. Bueno, en muchos casos resulta conveniente contar con una expresión de la energía, esta energía electrostática, en términos de las cantidades de campo, o sea, de E o de D, ¿sí?, a los fines, digamos, de poder resolver un problema. Para un medio lineal e isotrópico, se puede escribir, así como plantea la ecuación, la energía en términos exclusivamente de E, ¿sí?, del campo, de la intensidad del campo eléctrico o del campo eléctrico simplemente. Se puede escribir de esa manera. Y también se puede definir otro parámetro que resulta importante, que es la densidad de energía electrostática, ¿sí?, que es un W, acá sería W minúscula, ¿no es cierto?, W minúscula sub E, esa sería la densidad, y la energía electrostática con la W mayúscula para diferenciarlo. De manera que, o sea, como o sea, está definida la densidad de energía electrostática, de manera que si yo la integro, ¿no es cierto?, me tiene que quedar la energía electrostática total. Entonces, de ahí viene la definición. Y la puedo calcular como medio de epsilon por E al cuadrado. Lógicamente, por tratarse de una densidad, en este caso va a ser una densidad volumétrica, entonces va a estar en joule por metro cúbico. Bueno, ¿qué tenemos acá? Veamos, para hacer el cálculo de la energía electrostática. En la figura 3, aparece simplemente un condensador de placas paralelas, ¿no es cierto?, con un área S y una separación D. ¿Qué dice? Se carga con un voltaje B, o sea, la fuente de tensión. Lógicamente ahí tenemos la polaridad de la fuente. Ya sabemos que las placas se van a cargar con una carga positiva y negativa según la polaridad de la fuente, ¿sí? Está la separación, tiene una permitividad del dieléctrico entre las placas, que es epsilon. Bien. Así como se hizo la suposición anteriormente, se ignora, o sea, si se ignoran lo que serían los efectos marginales del campo en los bordes, ¿no es cierto?, de las placas, entonces el campo eléctrico se puede considerar uniforme, ¿no es cierto?, y constante, ¿no? O sea, el campo eléctrico uniforme en las placas y constante a través de lo que sería el dieléctrico, y la magnitud, ¿no es cierto?, de ese campo eléctrico aparece como la diferencia potencial B, que estaba en este caso por la fuente, B sobre D. Entonces yo podría calcular la energía electrostática, si ya tengo el campo eléctrico, calcular la energía electrostática de acuerdo a la ecuación que se planteó anteriormente, un medio de la integral de epsilon E cuadrado de B, ¿sí?, porque es una integral volumétrica, ¿no es cierto? Es una integral de volumen en este caso, ¿sí?, que es lo que aparece identificado acá como B', que es el volumen que yo tengo, digamos, encerrado. Bueno, entonces después simplemente reemplazando el E como B sobre D, se puede calcular la energía electrostática.
Y llegamos también a una fórmula conocida, ¿no es cierto?, donde la energía electrostática para ese capacitor sería un medio de C por E al cuadrado. Eso es también, digamos, otra de las ecuaciones, digamos, conocidas, ya por en este caso para la energía electrostática, para lo que es un capacitor de placas paralelas. Bien. ¿Qué más? Yendo a lo que serían las fuerzas electrostáticas. Bueno, digamos, de la primera parte que ustedes pueden haber leído, que pueden haber visto en física sobre electrostática, ¿no es cierto? Se sabe que la ley de Coulomb rige lo que sería la fuerza entre dos cargas puntuales. Ahora, cuando se tiene, digamos, lo que ya sería un sistema de más cargas, o sea, digamos, un sistema más complejo de cuerpos cargados, y no solo ya cargas puntuales, sino cuerpos cargados, un conductor, por ejemplo, ya sería, digamos, se torna muy tedioso, digamos, usar la ley de Coulomb. O sea, se puede, pero es muy complejo, muy difícil para resolver de esa manera, para determinar lo que sería la fuerza ejercida, o la fuerza que se ejerce sobre uno de los cuerpos por las cargas de los demás, ¿no es cierto? O sea que la ley de Coulomb, cuando estamos hablando entre dos cargas puntuales, es directa y sencilla de aplicar, pero cuando ya estamos en un sistema más complejo, se torna muy tediosa, ¿no es cierto? Muy difícil la resolución. Incluso, digamos que esa situación también se va a presentar en el caso de la determinación de la fuerza entre las placas de un condensador de placas paralelas cargado como el que estamos analizando acá. O sea, ya en este sistema que parece sencillo, digamos, de un capacitor de placas paralelas que está cargado, digamos, ya la aplicación de la ley de Coulomb para ver el tema de la fuerza sería muy compleja, ¿sí? La aplicación sería muy compleja. Entonces, se plantea otro método para calcular esa fuerza, digamos, la fuerza que tengo sobre un objeto, sistema de cargas, a partir de la energía electrostática del sistema, que se basa en lo que es el principio de desplazamiento virtual. Bueno, consideremos, digamos, un sistema aislado de cuerpos conductores que están cargados, separados entre sí. Cuando dice acá sistema aislado, está haciendo referencia a eso que aparece ahí en la última expresión, es decir, sin conexión con el mundo exterior. O sea, yo me voy a limitar a analizar lo que sería el sistema en sí, y no considero lo que sería el exterior, porque, bueno, obviamente la influencia del exterior plantearía, digamos, algunas variaciones al análisis. Bueno, las cargas de los cuerpos son constantes, eso también lo consideramos. Bueno, imaginemos que las fuerzas electrostáticas han desplazado, ¿sí? Estamos suponiendo que las fuerzas electrostáticas del sistema han desplazado uno de los cuerpos una distancia diferencial, en este caso de él. Un desplazamiento virtual que estamos haciendo. El trabajo mecánico realizado por el sistema sería, como está un desplazamiento de él, hemos considerado, entonces el diferencial de ese trabajo estaría dado por la fuerza multiplicada por el de él, ¿no es cierto? El desplazamiento que se ha realizado. Ese es, digamos, el trabajo que se ha realizado en ese sistema. Bueno, FQ, ¿no es cierto?, aparece la fuerza eléctrica total que actúa sobre el cuerpo en las condiciones de cargas constantes. Bien, como decíamos, se trata de un sistema aislado, ¿no es cierto?, sin suministro externo de energía, o sea, nada de lo que pudiera venir de afuera lo estamos considerando, o sea que no hay entonces un suministro de carga externo.
Entonces, si yo estoy haciendo esa suposición de que la energía no viene de afuera, y sin embargo dije que se ha realizado un trabajo internamente en ese sistema, se realiza un trabajo para desplazar uno de los elementos del sistema. Entonces, ese trabajo, significa que energía se tiene que realizar, ¿no es cierto?, con la energía electrostática que yo tengo ya almacenada en ese sistema, porque no viene de afuera. Bueno, entonces, lo considero, digamos, a ese trabajo con como, digamos, proveniente entonces de la energía que ya tengo almacenada. Bien, ahora, teniendo en cuenta el cambio, ¿no es cierto?, diferencial de un escalar ocasionado por un cambio en la posición, esa KdL es el producto escalar, el producto punto, ¿no es cierto?, que se llama del gradiente del escalar y dl. Entonces lo podemos escribir también de la forma acá como ustedes lo observan acá al final de la placa. Bien, y ahora considerando que el dl es arbitrario porque nosotros hemos dicho se ha desplazado un determinado trayecto de L, ¿no es cierto? Se considera entonces arbitrario y se comparan las dos últimas ecuaciones, podemos llegar a una expresión de la fuerza, ¿no es cierto?, en Newton como está expresada en la ecuación. Bueno, esa ecuación vectorial, justamente con la fuerza, estamos considerando un vector, ¿no es cierto? Entonces la ecuación vectorial es en realidad tres ecuaciones, ¿no es cierto?, en el espacio tridimensional. Estamos hablando del espacio, entonces voy a tener, o sea, lo que quiere decir, voy a tener tres componentes de esa fuerza. Y así yo podría tomar la componente en cada una de las direcciones. Bueno, acá aparece planteada para lo que sería la componente de la fuerza en la dirección del eje X, ¿no es cierto?, de coordenadas cartesianas. Lo mismo, de manera similar, podría determinarlo para las otras ecuaciones. ¿Sí? Bueno, ya estamos casi en hora. ¿Sí? Vamos a dejar acá y vamos a seguir el viernes con esto. Ustedes de todas formas vayan repasando esto, ¿sí?, de la parte de la fuerza electrostática, y después a continuación viene lo de la parte magnética, o sea, del campo magnético, y donde también aparece el concepto de energía magnética y lo que sería inductancia y los pares, ¿no es cierto?, momentos que se presentan en la parte magnética, ¿sí? Entonces eso también lo tenganlo en cuenta, como digo, repásenlo para que terminemos de ver el día viernes. O sea, el día viernes vamos a tratar de terminar de ver eso y ya arrancar un poco con el otro práctico que sería el número 3. ¿Sí? De los trabajos de investigación se sumó, veía ahí el grupo de Calizaya, Puentes y Vargas González, ahí les envío una respuesta, ¿sí? Les decía que, bueno, había ya también un grupo que iba a hacer carga inalámbrica, pero que, bueno, está aplicado a lo que eran dispositivos como los smartphones, pero la aplicación que ha planteado este grupo de Calizaya, Puentes y Vargas está interesante en cuanto a la carga por inducción, que es una carga inalámbrica también que estamos hablando, pero en automóviles, que en este caso serían los automóviles que se denominan en la actualidad híbridos o aquellos que son completamente eléctricos, digamos, ¿no? Eso está muy interesante y por eso le pone ahí en la respuesta que hagan foco en eso de lo que sería la aplicación, ¿sí? No tanto no hagan foco en la teoría, si bien la van a estudiar, pero no